Estamos viviendo en tiempos muy interesantes. Todos nosotros estamos enfrentando temas que jamás habíamos enfrentado anteriormente en nuestras vidas. Y sin embargo, nosotros sabemos que Dios nos da libertad. Y simplemente quiero compartir con ustedes esta mañana acerca de toda esta idea de lo que es el espíritu de libertad, porque es tan fácil quedar atrapado en lo que esclaviza al mundo. Nunca habíamos estado quizá nosotros en un cautiverio físico, como lo que quizá sucedió hace algunos siglos atrás, donde existía la esclavitud, y podemos estar muy agradecidos por ello. Pero desafortunadamente, en mi propia experiencia de vida, la cual es la mía, todos tenemos nuestras experiencias y sabemos perfectamente bien que existen otro tipo de esclavitudes que son prevalentes en nuestro mundo hoy en día. Quizá estamos viviendo ahorita en una especie de esclavitud. Y qué triste es ver o experimentar la esclavitud. Y quisiera sugerirles que si no tenemos cuidado, podemos participar en traerle esclavitud a alguien más. Y muchos de nosotros hemos vivido en algún tipo de esclavitud en nuestras vidas. Nuestro llamado como creyentes cristianos es que tengamos libertad espiritual y no esclavitud. Una libertad en nuestras vidas y también en las vidas de aquellos con quienes interactuamos. Por lo tanto, esta mañana quiero que consideremos esto, porque el deseo de Dios es de que tú y yo seamos libres de las esclavitudes que nos limitan para no experimentar todo lo que es lo mejor para nosotros que Dios tiene. Mucho de la esclavitud es espiritual, más bien, en su naturaleza, mucho más que la física. Acuérdense que Satanás es el autor de la esclavitud que destruye. Vamos a pensar en 4 áreas el día de hoy, las cuales siento que son prevalentes en nuestro mundo hoy en día. Y quizá algo con lo que tú también has lidiado en tu propia vida. Son 4 áreas donde yo veo esclavitud en nuestro mundo hoy en día. La primera, la esclavitud del pecado. El pecado en su forma general. Y eso lo sabemos. Y dirán, bueno, claro, pastor, el pecado es un gran problema en nuestro mundo. Hoy en día es un problema obvio. Todo mundo lo experimenta. La maldad, o llamémosle pecado, es como una espada de 2 filos, o como si fuera un picayelo. Porque existe el pecado personal que cometemos nosotros y del cual nosotros cosechamos resultados devastadores. Pero además de ese lado de la moneda está la maldad rampante que existe en el mundo, la cual puede impactar nuestras vidas de forma destructiva. Porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo que está saturado, lleno de pecado. No solamente en nuestras vidas personales, pero gracias sean a Dios que podemos tener libertad. Un escritor, hablando de los predicamentos humanos, dijo, con cualidades tipo las que tiene Dios y un potencial ilimitado, él se encuentra a sí mismo, el hombre, se encuentra viviendo muy por debajo de las posibilidades para las cuales fue creado. Ninguna persona que piense sabiamente negará que la presencia del pecado o su equivalente está presente en la raza humana.
Ha habido dramaturgos, ha habido literatura que representan cuáles son los resultados del pecado. Remordimiento, nos desilusionamos, hay consecuencias, perdón, reconciliación, dolor, tristeza, dificultades. Es decir, piensen en las películas que han visto o las óperas que han visto. Esto sucede una y otra vez en el drama humano, ¿verdad? Los historiadores describen la presencia del pecado y nos muestran las batallas de los seres humanos al paso de los siglos. Muchas de las batallas que vemos en la historia han sido el resultado del pecado. Los gobiernos reconocen la existencia del pecado. Claro, no usan la palabra pecado, pero formulan leyes tratando de controlar sus consecuencias que tiene dentro de nuestras sociedades. Los psicólogos ven los efectos multitudinarios del pecado. Los pastores también vemos estos efectos en los individuos, en las sociedades, y todo el mundo trata de darle respuestas humanas a estos temas. Los doctores que ven los efectos del pecado en innumerables consecuencias con el abuso que se lleva impactando al cuerpo físico internamente y externamente. Y en cada área de la vida nosotros vemos las consecuencias devastadoras del comportamiento pecaminoso. Pero luego nos vamos acostumbrando, desafortunadamente, y luego ya hasta lo esperamos que suceda. ¿Cuántas veces tú dices algo relacionado con el hecho de que tú ya esperas que las cosas simplemente no funcionen como debieran? O alguien te dijo una mentira, o alguien te falló en aquello que te había prometido. Una y otra vez, y otra vez, estamos confrontados con el problema del pecado. ¿No le decimos ya pecado? No, no de primera mano. Pero ahí está, en el trasfondo, todo el tiempo. Es muy triste que nosotros, los seres humanos, insistamos en seguir pecando. Y permitimos que los resultados dolorosos impacten nuestras vidas, nuestras familias, nuestros amigos, nuestras sociedades y todo el mundo también. Es muy triste decir esto. Como pastor, yo estoy lidiando con esto todo el tiempo. Cuando alguien viene con un matrimonio destrozado y comparten conmigo los temas dolorosos que hay en sus vidas, cuando alguien viene y me comparte lo que su mamá y papá les hicieron en su infancia y cómo hoy están cosechando esos resultados tristes, yo lo veo una y otra vez. Sabemos que el pecado nos daña a todos y daña a los demás, y nos encontramos atrapados en un agujero. Sabemos que el pecado está presente en nuestro mundo y en nuestras vidas, y muchos buscan soluciones de todo tipo. Tú podrías pensar incluso en tu propia vida de los problemas que tú has tenido que enfrentar, temas que has tenido que confrontar, que es resultado del pecado y tu propio egoísmo. Como seres humanos inteligentes sabemos y comprendemos que existe comportamiento moral e inmoral,
y el pensamiento también, porque no es solamente un tema de la religión. Esto es un tema espiritual, pero es un tema que todo mundo enfrenta en este mundo. Y sabemos que existe lo que está bien y lo que está mal. Y muchas veces es muy doloroso. Experimentamos y entendemos los resultados del comportamiento bueno y del malo. Y vemos las consecuencias en nuestras familias y en nuestros vecinos y en la sociedad en general. Y por siglos interminables, la humanidad ha estado batallando en contra de ese dragón llamado pecado. Sabemos que el pecado está presente en nuestro mundo. Sabemos que está en nuestras vidas. Y muchos están buscando soluciones de todo tipo. Nuestras sociedades y agencias continúan lidiando con una montaña de problemas y escenarios tristes. ¿Todos ven las noticias? Levanten la mano. ¿Sí? ¿Ven las noticias? ¿Son buenas las noticias que están viendo hoy en día? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay pecado, ¿verdad? Algo que alguien hizo, alguien mató a alguien o bombardearon tal lugar o hay consecuencias destructivas. Escenarios muy tristes que hay en la vida. Probablemente, a menos que la agencia televisora pudiera cambiar esto, pero el 100%, o si no el 99%, son malas noticias. ¿A poco no? Claro. Muchos están buscando las fórmulas y buscan los programas para lidiar con estos temas que son abrumadores, que son causados por la naturaleza pecaminosa del ser humano. Ha habido alguno que otro esfuerzo bueno y yo los aplaudo, pero cuando tú y yo vemos al mundo y vemos la magnitud, esto está escalando todos los días. Escucho a tantas personas, a filósofos y escritores que hablan de esto y las agencias y los gobiernos dicen, ok, sí vamos a resolver este problema. Quizá vayan a resolver unos cuantos. Pero si confrontáramos todo, estamos lidiando con problema tras problema tras problema. ¿Por qué hay tanto abogado, Julio? Porque hay muchos problemas que tenemos que lidiar con ellos. Y ahí están siempre. Claro, se ha avanzado un poco, pero seguimos enfrentando esto todos los días. Estamos rodeados, sí, de bendiciones y también tenemos beneficios. Sin embargo, estamos nadando en una alberca de pecado, con asesinatos, con abusos, con mentiras, con enfermedades, deslealtades, avaricia. ¿Cuántos han visto lo que está pasando con el papel sanitario? ¿Han visto? No he buscado papel sanitario en el supermercado recientemente. Bueno, sí compramos, ¿verdad? El otro día. Pero, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué la gente va corriendo detrás del papel de baño? No lo sé. ¿Vieron el Facebook? En Facebook salió un perrito que estaba envuelto en papel de baño. Y decían las letras,
este perro acaba de acabar con nuestros ahorros o algo así, decía en Facebook. Pero bueno, hay tantas cosas que están sucediendo y esto está escalando y vemos el impacto del pecado que nos rodea. Y debido al pecado, tienes que ponerle un candado a tu puerta de la casa y debido al pecado tienes que ponerle rejas a tus ventanas para que la gente no se te meta en la casa. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? ¿Por qué tenemos que hacer esto los seres humanos? Porque la humanidad pecaminosa no puede ni siquiera atarse las agujetas de sus propias botas y no puede tampoco traer transformación por sí mismo, ni tampoco puede liberarse de un dilema de esta magnitud. No importando cuánto sea lo duro que tratemos y lo mucho que nos esforcemos como humanos, jamás podremos encontrar libertad a la esclavitud que nos atrapa debido al pecado que hay en nosotros. La solución al desastre que causa el pecado jamás será encontrada dentro de la mente humana ni de su ingenio. Solamente podrá ser encontrado en el trabajo misericordioso de aquel que creó a los seres humanos. Todos estamos de diferentes maneras, somos prisioneros del pecado, así como de sus resultados desastrosos. Libertad del pecado no se puede llevar a cabo por medios humanos, ni tampoco lo va a resolver un medicamento ni una nueva ley. Libertad del poder del pecado solamente encontrará una solución en el trabajo de un Dios que nunca ha pecado, quien actúa en misericordia, en gracia y en perdón. El rey David usaba una oración que creo que debe estar constantemente en nuestra mente y en nuestros labios. Crea en mí un corazón puro, oh Señor, y renueva un espíritu de justicia y firmeza dentro de mí. Yo no lo puedo hacer por mí mismo. Y hasta que no me dé cuenta yo de esto y permita que sea el Espíritu de Dios el que trabaje en mi corazón, estoy en serios problemas. Y tú también. Los sacrificios que Dios ha hecho, dijo el rey David, es que tenemos que quebrantar nuestros espíritus, tenemos que tener un corazón contrito, el cual Dios jamás va a rechazar. La pregunta es, ¿dónde está tu corazón esta mañana? ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo te muestre dónde tú necesitas dejar que Él te transforme? ¿Estás permitiendo al Espíritu de Dios que te limpie de manera continua de tu pecado? Lo segundo que veo aquí es de que hay mucho miedo. Y es el segundo tema de esclavitud que está plagándonos y se llama miedo. Todos tienen miedo de muchas cosas. ¿Y qué está pasando en nuestro mundo hoy en día con todo esto del virus? Que estamos saturados y llenos de más miedo. Sabemos que el miedo está diseñado para ayudarnos en ciertas ocasiones, pero Satanás utiliza el miedo para debilitarnos. Hay una maldición. El uso de la palabra miedo en la Biblia es bueno cuando hablamos de el temor del Señor, es para reverenciarlo y honrarlo. No significa que estemos temblando de miedo. Eso no significa. Significa reverenciar a Dios por medio de un respeto saludable hacia el Señor. El temor hacia el Señor es un temor puro, dice el salmista.
Ese es un lado del temor, pero también sabemos que existe un temor que tiene una connotación distinta, que es estar aterrorizado, es estar atemorizado. ¿Alguno de ustedes tiene miedo el día de hoy? ¿Están atemorizados por el mundo en el que vivimos hoy en día? Quizá debiera decir que hay muchos que están tan atemorizados que ni siquiera están saliendo de sus casas. Yo no temeré del mal, puesto que tú estás conmigo, dice el salmista en el Salmo 23:4. No tengan miedo, porque yo estoy con ustedes, nos dice el profeta Isaías, en Isaías 41:10. Lean el Salmo 91 y que el Señor les hable por medio del Salmo 91. Pero cuando el miedo llega a tu vida, ¿cómo vas a responder? Entonces tu temor va a controlarte y te va a dejar paralizado y lleno de preocupaciones. ¿Te va a llevar incluso a la parálisis? Esto muchas veces sucede. Cuando los eventos que nos atemorizan llegan, es entonces para que tú debes dejar que tu confianza y tu fe en Dios verdaderamente exploten. He compartido ya con ustedes en el pasado que uno de los tiempos más atemorizantes para nosotros en nuestra vida fue cuando el doctor pensaba que quizá nuestra pequeñita tenía cáncer, cuando nuestra hija era solamente una adolescente, y nos sentamos ahí en el hospital rodeados por jóvenes que también tenían cáncer, pasando por todos los procesos médicos que el campo médico tiene para ofrecer. Y yo me senté ahí y lloraba y oraba. Cuando estamos en tiempos donde hay temor, es entonces cuando nuestra fe en Dios debe de explotar y algo muy bueno saldrá. Yo busqué el rostro del Señor y Él me contestó y me libró de todos mis ¿qué? Me libró de todos mis miedos. Esa es la promesa del Señor. Conocen el Salmo, dice, no voy a temer la maldad, puesto que tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me confortarán. El amor perfecto expulsa el miedo, dice el apóstol Juan. Y Jesús dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como da o la da el mundo. No dejen que su corazón esté atemorizado. No teman. Esta es una promesa que viene de la palabra de Dios. Por lo tanto, en estos días, cuando no hacemos otra cosa más que escuchar acerca del miedo, tengamos fe, pero sin temor. Tengamos cuidado, pero tampoco entremos en pánico. Número 3. Las palabras que lastiman. La tercera forma de esclavitud son las palabras. Las palabras que lastiman en lugar de sanar. Es lo que tú y yo decimos lo que está trayendo bendición o maldición.
¿Alientas con tus palabras o destruyes con tus palabras? Todo mundo sabe el poder de la palabra hablada. Y muy seguido hablamos sin considerar qué impacto van a tener nuestras palabras o cómo tocarán a otra persona que está escuchando. Una y otra vez yo escucho gente que dice, esto me dijeron en mi infancia, así fue como me trataron. Quizás han escuchado aquel dicho que dice, ¿han escuchado este dicho en inglés que dice que palos y piedras pueden dañar mis huesos, pero las palabras nunca me tocarán? Esto no es cierto. Claro, a mí las piedras y los palos sí van a afectar mis huesos, pero yo se lo decía a otros niños. Cuando alguien me decía algo malo, yo recitaba el dicho de que las palabras ni siquiera me tocaban, pero en realidad esto no es verdad. Las palabras sí nos lastiman y las palabras también pueden sanarnos. Te pueden dañar profundamente e incluso destruirte. ¿Cuántos de ustedes han recordado aquellas palabras que fueron labrando una herida profunda en su corazón, mente y alma? ¿Cuántas veces una palabra que dijo un padre, un amigo, un profesor, un compañero de trabajo o tu jefe moldearon la forma como tú piensas de ti mismo o misma y cómo actuamos? Quizá para bien y tristemente muchas veces para algo dañino. Hay una canción de vaqueros, no sé si deba de cantar, creo que no, pero hay una canción de vaqueros que dice, me encanta estar en la llanura donde está el venado y el antílope, donde normalmente no escuchamos las palabras de desaliento y lo que vemos es las nubes y los cielos despejados. Esto es un canto muy popular de vaqueros que era muy famoso hace algunos años atrás. Pero si nunca escuchas una palabra que te desaliente y decimos, a ver. Esto pareciera que la vida de los vaqueros era muy bonita, casi de ensueño, pero la vida real no es así, de bonita. Pero mejor que esto sería que antes de que hablemos, primero hagamos la oración del salmista que dice que las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón te agraden delante de tu vista, oh Señor, mi roca y mi redentor. Sé que algunos de ustedes que están aquí recordarán palabras que fueron destructivas y que los dañó muchísimo en sus vidas. Y yo he sentido ese dolor junto a muchos de ustedes. Por favor, recordemos que nuestras palabras deben de ser agradables delante del Señor. Hay un proverbio antiguo que debiera de guiar lo que decimos. Una palabra aplicada y bien pronunciada es como una manzana que está rodeada de oro y plata. Las palabras que yo hablo, las palabras que tú hablas, son palabras como si estuvieras regalando una manzana cubierta con oro y plata. Las palabras o nos hunden o nos levantan. Y si vamos a cultivar una libertad espiritual,
mucho tiene que ver con lo que decimos y cómo se lo decimos a los demás. El último punto que quiero mencionarles esta mañana es una actitud de negatividad. Esta es otra forma de esclavitud que nos está plagando. Cuando estamos en Cristo, Él nos libera del pecado y su poder que nos lleva a la desesperanza. En nuestro mundo que está lleno de problemas, hay muchos motivos para estar desalentados y perder la esperanza, sobre todo en estos momentos cuando estamos enfrentando todo este tema del coronavirus. El Señor Jesucristo nos recuerda, dijo, en este mundo tendrán aflicción, pero confíen y estén de buen ánimo, puesto que yo he vencido al mundo, y esto que no se les olvide. Porque podemos vivir también de forma negativa, pero hay una gran diferencia entre ser realista y ser negativo. La negatividad se enfoca en todo aquello que tiene que ver con las sombras, como si una sombra te persiguiera. ¿Se acuerdan a Snoopy y sus amigos? ¿Se acuerdan de aquel personaje que era un muchachito al que siempre lo perseguía una nube y estaba todo polvoso? ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? De este personaje de Snoopy. A veces dejamos que la negatividad sea como esa nube que nos persigue y el polvo que no nos podemos sacudir, en lugar de estar limpios. En el viaje de la vida, una de dos. O te puedes abrumar por los temas difíciles y de tristeza que vas a enfrentar en la vida, o podemos confiar plenamente en Él. La decisión es nuestra. Cada día tomamos la decisión. ¿Cómo queremos vivir el día de hoy? Jesús es la luz, que no se te olvide esto. Deja que su luz resplandezca para que tú no te quedes atorado en una caverna oscura, sino camina en la luz y no camines en las sombras. En estos días no seamos como los necios en nuestra manera de pensar y tengamos confianza. Proverbios 3, 5 y 6. ¿Saben lo que dice, verdad? Si no se lo saben, memoricen. Confía en el Señor, ¿con qué? Con todo tu corazón. Y no te apoyes en qué? En tu propio entendimiento. Y en todos tus caminos, reconócelo a Él. Y Él enderezará tus caminos. ¡Qué promesa tan poderosa para todos nosotros! Libertad espiritual para liberarnos de la esclavitud, del pecado, el miedo, las palabras que lastiman, la negatividad, porque esto viene por la fe verdadera y la confianza en nuestro Creador y en nuestro Salvador. ¿Dónde estás tú hoy en día? ¿Cristo es quien está guiándote en tu vida ahorita?